Bien, este video lo armé para poder explicarle algunos temas o algunos conceptos que vi que en los trabajos que me entregaron estaban como equivocados o confundidos, ¿sí? En el cuestionario número 9, en la primera pregunta, yo les decía qué es y para qué sirve la composición de la escena audiovisual. En la explicación escrita que yo les hice, hacíamos como una analogía o una comparación con la composición dentro del ámbito de la imagen fija, ¿sí? Componer implica ordenar todos esos elementos que yo tengo dentro de un determinado espacio, ¿sí? Ese espacio es un recorte, es un registro que hago yo de un espacio mucho más grande, ¿sí? Según la definición que ustedes tienen en el cuadernillo, componer es organizar todos esos elementos visuales en el interior de nuestro encuadre. A la hora de nosotros organizar esos elementos tenemos que tomar determinadas decisiones, que son nuestros criterios compositivos. Entonces los ordenamos de acuerdo a determinados valores o de determinadas intenciones estéticas. En la escena audiovisual ocurre lo mismo. Yo ordeno los elementos en función de lo que se quiere comunicar a nuestro espectador. Recordemos que estamos hablando de un lenguaje que maneja la imagen no solamente con sonidos, sino que la imagen tiene movimiento. Nuestro espectador tiene determinados segundos para poder apreciar lo que está dentro de nuestro encuadre. Entonces, no nos podemos dar el lujo de distraerlo con elementos que para nosotros no tienen sentido o son irrelevantes. Por eso es que la composición dentro del encuadre de nuestra escena audiovisual no puede ser azarosa, no puede quedar librada al azar. Tiene que estar pensada, diseñada. Por eso hay que hacer tanto hincapié en esto de la composición. Hago un paréntesis. Nada de lo que nosotros vamos a ver ahora es nuevo para ustedes, porque tiene mucho que ver con la composición y los criterios compositivos que vimos el año pasado. Lo único que cambia es el tipo de lenguaje, ¿sí? Que habíamos dicho que es un lenguaje mixto, que apela al sentido sonoro y al sentido visual, ¿sí? Al sentido de la vista y el sentido del oído, mejor dicho. Entonces, ¿qué es la composición de la escena audiovisual? Es ordenar todos esos elementos dentro de nuestro encuadre. ¿Para qué sirve? Bueno, imaginen qué pasaría si no tuviéramos ordenado nuestra escena. El espectador miraría cosas que para nosotros no eran importantes dentro del encuadre que nosotros pensamos, que no tienen que ver con la historia que nosotros pensamos, se distraería con esos detalles y perderíamos su hilo de atención. Entonces, ¿para qué sirve? Para encauzar la mirada de nuestro espectador hacia donde nosotros queremos que vaya. ¿Les parece nuevo esto? No. Cuando nosotros hacíamos un cartel, cuando hacíamos un diseño el año pasado, tratábamos de que todos esos elementos estén en función del mensaje que nosotros queremos transmitir. Los colores, las formas, la tipografía, los tamaños, las jerarquías visuales tenían que ver con eso, con lo que nosotros le queríamos transmitir al espectador. Bueno, en la escena audiovisual ocurre lo mismo, ¿sí? Todo está al servicio de una intención comunicativa. Para eso sirve la composición audiovisual, repito, para encauzar la mirada de nuestro espectador hacia los elementos que verdaderamente importan a la hora de transmitir el mensaje de esa escena o de ese plano o de esa secuencia, ¿sí? La pregunta 2 decía con qué elementos se puede componer y muchos pensaron que me estaba refiriendo a los recursos, que son estos. Si ustedes tienen una hoja en blanco, ¿con qué elementos pueden dibujar? Y algunos me podrán decir un lápiz, una fibra, témperas, acuarelas, tiza, ¿no? Bueno, esas son las herramientas. Bueno, ¿qué pueden dibujar dentro de la hoja? Puedo dibujar líneas, puntos, formas fusiformes, o sea, un montón de elementos puedo poner dentro. Bueno, en la imagen, en la escena audiovisual ocurre lo mismo. Yo puedo componer con determinados elementos que están descriptos acá, que se llaman figuras. Figuras como una forma de meter adentro de un concepto todo lo que nosotros podemos poner dentro del encuadre. Esas figuras pueden ser los personajes, nuestros actores en sí, puede ser el decorado, puede ser los colores y las texturas, los contrastes entre la figura y el fondo. Si hilamos más fino pueden ser cualidades tonales,
cualidades de iluminación, y acuérdense que es un lenguaje mixto, entonces también todo lo que es el sonido, llámese música, llámese ruido, llámese diálogos, es parte de la composición de la escena audiovisual. Entonces eso también son figuras o son elementos con los cuales yo puedo componer. Con eso yo puedo componer. Ahora, yo tengo eso, pero yo les hablé al principio de que teníamos que tener determinados criterios. Y los criterios compositivos tienen que ver con estos recursos que están acá, que se dividen en tres grandes grupos: el enfoque, el encuadre y la iluminación, ¿sí? Y aquí ya tienen desarrollados en estos apartados que tienen numeritos, son como leyes o máximas que se tienen en cuenta a la hora de componer una imagen, ¿sí? Entonces, yo fíjense que no les hablé de los recursos, pero que son sumamente importantes. O sea, me refiero, no se los puse en el cuestionario, pero son sumamente importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? La pregunta 3 decía cuándo un elemento está en campo y cuándo está fuera de campo. Y acá también hubo alguna confusión y yo sospecho que fue por esta imagen. Y esto es más simple de lo que uno cree. Lo que está en campo es todo lo que está dentro de mi encuadre. Lo que está fuera de campo es todo lo que no se ve. Que de alguna manera yo siento que está, pero que no se ve, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar en una escena escuchando el canto de los pájaros, pero mi encuadre no me está mostrando los pájaros, ¿sí? Puedo sentir bocinazos, ruidos de auto, frenadas, pero yo no estoy mostrando que hay autos. Sin embargo, a mí me está dando la pauta de que esa persona está en una zona urbana. O si escucha mucho ruido de pájaros, de viento, del agua, entonces estaríamos hablando de una escena que tiene que ver algo más con un ambiente rural, ¿sí? Sin embargo, la cámara nunca dio demasiado indicio en mostrar que es un ambiente rural o es un ambiente urbano. ¿De qué se valió? De sonidos, ¿sí? Entonces ahí estoy diseñando mi fuera de campo también, ¿sí? Y ahí entra como un debate, digo, ¿cómo fuera de campo? Bueno, pues está fuera de campo la fuente, pero el sonido lo estoy escuchando, entonces estoy dando indicios de lo que está fuera en el dentro, ¿vieron? Se ponen uno a pensar, y esa es la particularidad que tiene este lenguaje, el lenguaje sonoro, que nos permite sutilmente decir mucho más de lo que la imagen nos está ofreciendo, porque vuelvo a decirles, es un lenguaje mixto que utiliza también el sentido del oído, ¿sí? ¿Por qué ubicaría elementos fuera de campo? Bueno, con la misma respuesta le podría dar a la pregunta 4 y 5, porque en la 4 decía ¿por qué ubicaría elementos fuera de campo? Y en la 5 ¿por qué utilizaría una fuente lumínica en diferentes posiciones? Eso tiene que ver con los criterios estéticos. Yo ubicaría fuera de campo elementos por dos cuestiones. Por un criterio estético, de enriquecer mucho más mi registro audiovisual, y también por un criterio de ahorrarme, esto que yo les decía, para contarle al espectador que estoy en el medio del campo, no tengo necesidad de hacer un gran plano general mostrando la pradera o el campo, o la tranquera o el granero y la vaquita haciendo mu, ¿sí? Puedo contarle al espectador que estoy en ese campo con sonidos y me ahorro ese plano, ¿sí? Y eso es una particularidad que tiene este lenguaje. Entonces, un criterio puede ser por enriquecer el plano, otro criterio no excluyente del anterior puede ser para ahorrarme determinados planos y contar la misma información. ¿Por qué ubicaría una fuente lumínica en diferentes posiciones? Porque sabemos que la ubicación de la iluminación o de la luz puede generar diferentes sentidos tanto en los personajes como en los ambientes. Entonces, ante una determinada iluminación, lo que voy a generar en el espectador voy a tener un espectador más empático. ¿Qué quiere decir? Que va a estar metido en mi escena, en mi plano, en mi secuencia. Si yo quiero representar un ambiente de soledad y tristeza, no voy a utilizar una iluminación brillante, voy a utilizar colores desaturados, poca iluminación, grandes contrastes, y eso va a generar en el espectador el mismo sentimiento que tiene ese actor en ese momento, ¿sí? La iluminación es fundamental. Yo creo que esta imagen que está acá generó confusión en cuanto a lo que es dentro y fuera de campo, porque algunos me pusieron
que el fuera de campo es lo que está desenfocado. No. Si ustedes prestan atención en esta imagen, esto está desenfocado, sin embargo, está dentro del registro de mi cámara, ¿sí? Está dentro del campo, no está afuera. Lo que yo quería contarles con esta imagen de la Guerra de las Galaxias es que acá, esto es como un backstage, acá hay una persona que está filmando y lo que esa cámara que él tiene toma es este plano medio del soldado. Entonces, todo lo que está dentro de este registro del soldado es parte del campo y todo lo que está afuera, que no alcanza a ver este registro, está fuera de campo, ¿sí? Yo por ahí siento que por ahí esta imagen los confundió, ¿sí? Así que no tienen nada que ver con el desenfoque o el enfoque, porque el enfoque o el desenfoque es parte de los recursos, de esas herramientas de las cuales yo me valgo para hacer mi composición. Ahora, yo no siempre voy a... ¿Se acuerdan cuando veíamos el año pasado figura fondo? Y si teníamos una figura compleja tratábamos de no poner muchas cosas en el fondo. Bueno, a la hora de grabar yo no siempre voy a poder tener un control exacto sobre el fondo. Entonces, ¿qué hago para que el espectador no se distraiga, por ejemplo, con este público? Lo desenfoco. Pongo el foco de la cámara en este personaje y hago lo que se llama un enfoque selectivo. ¿Sí? Eso también se puede hacer en fotografía. Vieron que por ahí uno ve un retrato y ve la cara de la persona y de atrás se ve todo como difuminado. Por ejemplo, en Instagram hay un filtro que también sirve para eso, que se llama desenfoque, ¿no? Entonces eso nos permite que nosotros veamos lo que mejor dicho, nosotros mostremos lo que verdaderamente queremos mostrar y la persona que mire nuestra imagen, ya sea un video o una foto, ponga la atención en ese punto y no en otro, ¿sí? Pero ya vuelvo a decirles, esos son recursos, el enfoque, el encuadre y la iluminación son recursos de los cuales yo me valgo para componer las figuras dentro de mi campo, ¿sí? Y vuelvo a decirles, acá tienen desarrolladas estas leyes, que si alguno maneja conceptos de fotografía, son leyes que se aplican también para la fotografía, y si no, las van a ver un poco más desarrolladas el año que viene en sexto, cuando tengan fotografía. Y algunas ya las han visto conmigo el año pasado. El ojo humano lee de izquierda a derecha, ya lo sabemos. Nosotros cuando leemos un libro es de izquierda a derecha, cuando miramos un cartel es siempre de izquierda a derecha. Bueno, en la imagen audiovisual lo mismo. La mirada entra por este lado y termina a hacer esta bajada, ¿sí? Hace este recorrido. Entra por la izquierda y va de arriba hacia abajo. Dejar aire quiere decir de no atosigar el encuadre, a no ser que fuera una intención, por ejemplo, un gran plano, un primerísimo primer plano, un gran primer plano, un plano así como que uno quiera hacer cerrado de un rostro, sino siempre es conveniente dejar algún tipo de aire para que la figura respire, se dice respirar entre comillas. Crear sensación de profundidad. La sensación de profundidad yo la puedo crear jugando con las líneas, con los puntos de fuga, con las profundidades. Entonces ahí hace que mi plano no sea tan plano, valga la redundancia, sino que yo le dé la sensación de que esa persona, esa figura o ese elemento está dentro de un espacio tridimensional, ¿sí? Y la forma de recrearlo es justamente valiéndome de los elementos que ayudan a transmitir la idea de profundidad. La regla de los tercios es una de las reglas máximas que hay en fotografía, que consiste en dividir en 3 columnas y 3 filas nuestro encuadre y ubicar los elementos principales en el cruce de esas líneas. Yo les dejé un video en donde se ve claramente que se utiliza hasta el hartazgo el tema de la regla de los tercios. Contraste, ya lo sabemos, figura fondo. Los contrastes pueden ser de color, de forma, de textura, de tamaño. Pero siempre el contraste ayuda a que se vea una cosa en detrimento de otra que no quiero que se vea tanto, ¿sí? Y por último, y la clase de hoy está dedicada a este recurso, es la iluminación, que yo le dediqué una hoja entera en el cuadernillo porque es sumamente interesante y rico este recurso a la hora de componer. Tienen una clasificación de las posibilidades que uno tiene para jugar con las fuentes lumínicas y su ubicación. Estas son las básicas, porque después uno puede combinar una luz de fondo con una contraluz y con una... O sea, no quiere decir que yo a la hora de filmar voy a usar todas,
¿sí? Pero tampoco quiere decir que voy a usar una, puedo combinar. Y además puedo combinar con los climas de esa iluminación. Puedo utilizar luces más duras, luces más amarillentas, luces más azuladas que se llaman cianóticos. Y además la iluminación tiene un aliado súper poderoso a la hora de editar la imagen, que es en la etapa de postproducción, que la hace un colorista, que juega con los niveles y las curvas tonales de color, generando o reforzando mucho más las situaciones que no pude lograr con una iluminación que, por más sea artificial, era una iluminación que se estaba generando de manera real, ¿sí? Entonces la iluminación ayuda muchísimo, muchísimo, semánticamente hablando, a transmitir el mensaje que se quiere transmitir a la hora de componer una escena audiovisual. Espero que les haya quedado claro, no se preocupen si se han equivocado, lo corrigen, aquellos que les marqué que tenían errorcitos en el punto 2 lo corrigen, los que no lo hicieron lo hacen y espero que la explicación les haya servido.